Muy buenas noches, amigos. Espero se encuentren muy bien. Pues es hora de empezar con otra sesión de Microsoft 365 Live. Cabe resaltar y dar gracias a nuestros patrocinadores porque con ellos podemos generar todo este tipo de contenidos directo para ustedes. Esto es la parte medular de un evento, nuestros patrocinadores, la gente que confía en nosotros para poder llevarles este conocimiento. Tenemos a Teams Champ, a Excel Aprende, Compartimos, Point Call, DigiNovel, Lulo, Enovel, Valo. A todos ellos, muchas gracias. También vamos a agradecer a nuestras comunidades que nos ayudan a llevar todo este mensaje a todas las personas que están interesadas en este tipo de sesiones. Entre ellas está Point Color, Cloud First, GetCS Latam, hola GetCS Latam, de Bob Ross, Pop 365, hola Demos, y a la comunidad de Office 365. Bueno, una vez dado esta información y agradeciendo todos los esfuerzos, vamos a el hilo. Bueno, el nombre de mi sesión es Microsoft Amigo de Linux. Y ustedes estarán preguntando, este muchachito que no se presenta aún, ¿quién es? Bueno, pues esto es simple. Mi nombre es José Roberto Correa Martínez. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Llevo trabajando en las plataformas Microsoft más de 10 años, en los diferentes sabores y las diferentes vertientes. Microsoft, Office 365, System Center, Windows. Tengo un amplio ahí recorrido por el mundo de Microsoft. También pertenezco a la comunidad de GetCS Latam. También estoy iniciando un proyecto llamado El Bigote de la TI, una forma muy peculiar de entender la tecnología. Espero que me apoyen. Si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacerme llegar de forma rápida, está mi correo que es roberto.correa@getcslatam.com. También me pueden encontrar en Twitter como Roberto-Correa- y en la nueva iniciativa, @elbigote-de-TI. Bueno, señores, pues una vez pasado esta presentación, pues vámonos a la parte interesante, porque creo que se les hace raro el tema de mezclar a Microsoft con Linux. Ahora, les voy a presentar la agenda. Es una agenda sencilla, muy interesante, en la cual nos va a dar un poco de, tanto la historia de Linux, un poco de historia de Windows, en qué momento empiezan a hacer una pequeña convergencia entre Microsoft y Linux con la parte del Bash, un sistema operativo basado en el kernel de Linux que se llama Azure Sphere, y también les voy a mostrar algunas características del cliente nativo de Linux, de Microsoft Teams, que eso es como que la cereza del pastel, es de lo más interesante que podemos tener en estos momentos. Bueno, ¿qué es Linux? Seguramente muchos de ustedes ya saben o ya tienen en mente qué es, cómo funciona, pero yo se los voy a decir de una forma muy resumida, muy interesante, que también nos lleve de la mano para que si no sabemos, sepamos, y si sabemos, podamos saber más. ¿Ok? ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo como Mac OS o como Windows, es decir, Linux es el software necesario para que tu computadora te permita utilizar programas tales como editores de texto, procesadores de audio, juegos, navegadores de Internet y todos esos programas que necesita tu computadora para poder operar. Linux también puede utilizarse mediante un ambiente gráfico o también puede ser utilizado puede ser utilizado en un ambiente de línea de comandos llamado Bash o Shell. Viene un poco interesante todo esto. Su desarrollo es un ejemplo
es el ejemplo más prominente del software libre, pues todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera, bajo los términos de GPL y de otra serie de licencias libres. Esto quiere decir que si tú eres un entusiasta de la programación y entiendes un poco de estructuras de sistemas operativos, puedes tomar un kernel, porque es un código abierto, de Linux y llevarlo a hacer la distribución que satisfaga todas tus necesidades. Hoy en día existen muchísimas distros, cada una enfocada a diferentes actividades de cada persona, pero no perdamos el foco. Todas están basadas en el kernel de Linux. Y bien, nosotros conocemos a Linux como Linux, pero ahí les doy un poquito más historia para que tengamos un poco de más contexto. El nombre completo del sistema operativo es GNU Linux, debido a que el resto del sistema se maneja con las herramientas de GNU y entornos de escritorio como GNOME. A eso nos referíamos cuando podemos utilizar una interfaz gráfica y una interfaz de shell o de comandos. GNOME también forma parte del proyecto GNU. Linux es solo el kernel, lo que significa que Linux es una pieza más del proyecto GNU. Del proyecto GNU. Lo que sí, GNU. Muchas personas lo conocemos y lo mencionamos como Linux. La forma correcta de llamarlo es GNU Linux, teniendo muchas distros diferentes, como lo platiqué hace un momento, para satisfacer diferentes necesidades de un determinado grupo de usuarios. ¿Qué podemos encontrar en Linux o qué vertientes podemos encontrar en Linux? Podemos encontrar, voy a mencionar algunas muy populares, que sería Ubuntu, que sería SUSE, que sería Red Hat, que sería Fedora, que sería Arch Linux y que podría ser también Kali. De Kali, pues recuerden que es para hacer audiencias informáticas o para, comúnmente lo podemos decir, para hackeo, ya sea blanco, negro, gris. Eso es decisión de cada usuario. ¿Vale? Ya que platicamos un poco de las distros, igual me gustaría saber si alguno de ustedes ha trabajado con alguna de ellas, estaría bastante interesante. Igual, pues pueden dejarlo ahí en las preguntas. ¿Y qué les ha parecido cada una de ellas? Si han probado varias o no han probado ninguna. Cabe mencionar que también esas distros han sido utilizadas en los servidores, y todas las supercomputadoras del mundo. También están siendo utilizados en computadoras portátiles, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y otros dispositivos. Bueno, ahora que ya sabemos qué hace, cómo se le llama Linux correctamente, cuántas distros tenemos, qué podemos hacer con ellas, pues vamos a tener un poco de historia de dónde surge Linux. Y empezamos. Linux tiene su origen en Unix. Unix apareció a los años 70, desarrollado por los investigadores Dennis Rich y Kent Thompson, de los laboratorios telefónicos Bell. Si alguien es un tanto de mayor edad como yo, sabrá que hablo de los laboratorios Graham Bell. ¿Okay? También tenemos, bueno, ese es como el brevario. Ese es como el brevario. También existe una persona que fue entusiasta, era maestro de alguna universidad, con el nombre de Andrew Tannenbaum. Desarrolló un sistema operativo parecido a Unix, llamado Minix, para enseñar a sus alumnos el diseño de sistemas operativos. Debido al enfoque del docente, Andrew nunca permitió que fueran modificados el kernel, porque los usuarios podrían meter compilaciones de su propia autoría. Al ver toda esa parte,
que estaba detenido, que era un sistema cerrado por el mismo creador, un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds verificó que en verdad no era posible extender el kernel de Minix y decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix, llamado Linux. En aquellos momentos, el proyecto GNU que Richard Stallman había iniciado ya casi 10 años, comprendía un sistema básico casi completo, pero la alteración más importante era el kernel o el núcleo que controlaba el hardware. Torvalds decidió aprovechar el sistema GNU y completarlo con su propio núcleo, que bautizó como Linux. El sistema conjuntó herramientas del proyecto GNU y el núcleo de Linux. Y esto es lo que hoy deberíamos de llamar como GNU Linux. Bueno, esta es la introducción de la parte de Linux, un poco de historia, quién lo hizo, cuáles son sus orígenes, dónde se desarrolló, cómo fue pasando de un código que seguía siendo abierto, se transformó en otro código que lo hicieron un poco cerrado, hablando de Minix, y que al final del día, Torvalds lo que hizo fue hacer una conjunción de ambos y crear su propio sistema operativo. ¿Ok? Ahora, vámonos a un punto, ahora vámonos a la parte, a la contraparte. Vámonos a la parte que muchos de nosotros ya conocemos. Tal vez toda la información que yo les dé, ustedes ya la conocen, pero siempre es bueno tenerlo presente. Windows es un sistema operativo desarrollado por la empresa Microsoft Corp, el cual cuenta con una interfaz gráfica basada en ventanas, por eso su nombre en inglés, Windows. Cada ventana representa una tarea en ejecución o por ser ejecutada. Cada una puede tener su propio menú y controles. El usuario puede ampliar o reducirla mediante un dispositivo señalador llamado mouse. Bueno, el 20 de noviembre de 1985, Microsoft lanzó la primera versión de Windows, Windows 1.0. Hoy, 35 años después, es el sistema operativo de escritorio más usado en todo el mundo. Todo esto gracias a la visión de Bill Gates y Paul Allen. Ellos fundaron Microsoft en 1975 con la visión de llevar una computadora personal a cada hogar del mundo. Tal vez esta historia que le estoy contando le suene familiar. Algunas otras empresas creadoras de hardware y software tienen la misma visión, pero pues Microsoft lo pudo lograr. Bueno, entendemos que no es la única historia de este tipo y que el primer gran éxito de la empresa no fue Windows. El primer gran éxito de la empresa fue MS2, Microsoft Disk Operating System. A principios de los 80, Steve Ballmer se unió al equipo. Se unió al equipo de Microsoft y un mes después de que Steve Ballmer ya estaba en el barco de Microsoft, IBM se pondría en contacto con Microsoft para desarrollar o iniciar un proyecto. Este proyecto se trataba del nuevo sistema operativo en ese entonces llamado MS2. Recordemos que IBM tenía por sistema operativo de excelencia o el que estaban utilizando a CP/M. Este fue dejado muy atrás, ya que MS2 hacía muchas cosas que CP/M no hacía de manera nativa o tal cual una funcionalidad que CP/M no tenía. Este se convirtió en el software de excelencia de los equipos IBM, hablo de MS2. Sin embargo, MS2 era bastante difícil de usar para muchas personas. Bueno, al menos eso comentaron en aquella época. Porque estaba muy orientado a informáticos o gente de tecnología. Microsoft, viendo ese punto, decide llevar el cambio de toda la plataforma de que sea solo comandos a Windows 1.1, el cual ya no se tenía que colocar comandos de MS2. La forma de operar
sería señalando todo con el mouse y haciendo clic en las diferentes ventanas. Esto fue el parteaguas de todos los sistemas operativos que conocemos a lo largo de todos de nuestros tiempos. Y vamos a tener una pequeña recopilación de todos los sistemas operativos que Microsoft ha hecho. MS2, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Milenio. ¿Quién no recuerda Windows Milenio para el fin del mundo del 2000, del año 2000? Después vino Windows XP. Después vino Windows Vista, que realmente creo que nadie de nosotros queremos recordarlo. Después vino Windows 7. Enseguida vino Windows 8. Y hoy en día todas las personas tenemos Windows 10. Y cuando digo de todas es porque tenemos más de un 95% de usuarios utilizando sistemas operativos Microsoft. Y bueno, teniendo un poco de la historia de Linux y teniendo un poco de la historia de Windows, pues es común decir que Linux y Windows son sistemas operativos diferentes y los cuales van enfocados a diferentes tipos de usuarios. La verdad es que esto es correcto, pero la verdad es que la lucha por tener la mejor personalización la ha ganado Linux. Al ser un código abierto, cualquier persona con conocimientos de programación pueden llevar la necesidad que ellos tienen al sistema operativo y modificarlo. Entonces, podemos decir que la batalla de la personalización ha sido ganada por Linux. El problema más grande que se enfrenta o se enfrentaba, bueno, no, que se enfrentaba y que aún en día se enfrenta Linux es el hardware, la compatibilidad del hardware. No sé si ustedes recuerden o vieron en algún hilo de Twitter que en algún punto Tolbars publicó un hilo donde le decía a NVIDIA, fuck you NVIDIA, que él no necesitaba a NVIDIA ni a sus desarrolladores ni sus controladores para poder echar a andar las tarjetas gráficas. Digo, creo que fue un gran error. Hoy en día trabajan de la mano y en conjunto sin problema. Ahora, recordemos que tenemos, hay dos tipos, o bueno, hay dos equipos, el equipo Linux y el equipo Microsoft. Para el equipo Linux, pues les llaman las personas que tiran más código, que entienden más de Bash o Shell o scripts. Y para los usuarios Microsoft, pues que solo son ventanas, que solo es siguiente. Pero ahí es donde empezamos a tener una verdadera convergencia. Ahí es donde tenemos una verdadera convergencia. Porque hoy en la actualidad Microsoft comienza a ver que Linux tiene mucho potencial y decide empezar a hacer cosas con él, como el Bash o subsistema de Linux, o para Windows 10 en específico, o Azure Sphere, que es un sistema operativo enfocado al IoT, al Internet de las Cosas. Pero más adelante les platicaré de esto. No se desesperen. Ahí estamos ahorita en puro contexto, puras cosas así, pero hay un video demo, hay la presentación de más cosillas. Sigamos avanzando. Bueno, ¿cómo pasa o qué ocurre cuál es el suceso para que Microsoft intente o haga tener un apapacho o un acercamiento propiamente con Linux? Bueno, como podemos recordar, en la llegada de la edición aniversario de Windows 10, trajo una de las funcionalidades más comentadas, un terminal consola o de tipo consola Bash completo, que solo está disponible para sistemas operativos de 64 bits. Y desde entonces se contempla como un subsistema de Linux. O sea, todas las aplicaciones, todos los sistemas operativos de Windows 10 tienen la capacidad, que sean después de la distribución de aniversario, tienen la capacidad de tener el subsistema de Linux.
completo en ese mismo entorno. No necesito salir, no necesito hacer un double boot o cosas de ese estilo para poder tener la consola completa de Linux o de Linux y tenerla en el escritorio de Windows. Algo que está muy bien, o digamos que es muy interesante, es que conforme van evolucionando las actualizaciones, hay un equipo dedicado de la parte de Windows a seguir complementando el tema de Bash para que puedas seguir haciendo más pruebas o lo que las necesidades de tu empresa o lo que estés haciendo esté operando correctamente. Entonces, cada que actualizamos Windows 10, tengan por seguro que va una actualización del Bash de Linux. Bueno, ¿por qué pasa todo esto o dónde llega el amor así de repente de Microsoft con Linux? Bueno, pues el origen de esto se debe a un proyecto fallido por parte de Microsoft llamado Astoria, que era un intento de crear un entorno de Windows 10 donde se pudieran ejecutar aplicaciones Android y Linux de forma nativa. Pero todavía no tenían esa colaboración tan grande como la tienen hoy día. Entonces, ahora que ya sabemos que podemos tener un terminal de Linux en Windows, pues vamos a hablar de esa consola, de ese terminal Bash. ¿Qué significa Bash? Por sus siglas, en inglés es Bourne Against Shell. Es un procesador de comandos que generalmente se ejecuta en una ventana de texto o en un terminal, donde el usuario escribe comandos que causan las acciones o movimientos del sistema. Bash también puede ser leído y ejecutado en un modelo de archivos llamado script de shells. También es compatible con POXIS, otro POXIS y algunas extensiones del mismo POXIS. Bueno, pues como lo prometimos, ahora ya estamos en la parte donde vamos a ver, bueno, esta es la consola Bash a grandes rasgos, y vamos a ver cómo instalar esa consola Bash en Windows 10. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, la instalación es muy sencilla. Vamos a dar clic en inicio. Vamos a ir a la parte de las actualizaciones. Dentro de las actualizaciones, vamos a entrar a la parte del menú de la parte izquierda para programadores y vamos a habilitar el modo de programador. Decimos que sí, esto lo que va a hacer es agregarle algunos componentes del tipo para los programadores para poder hacer este tipo de pruebas. Un segundo. Tenemos que entrar a la parte del control panel y en activar o desactivar características. Lo vamos a encontrar en la parte de abajo, en la letra S, subsistema de Windows para Linux. Lo instalamos conforme nos lo va pidiendo. Ahí Microsoft está haciendo, Windows está haciendo su trabajo. Reiniciamos el equipo. El reinicio es bastante rápido. No tarda tanto, ya que no carga tantas cosas en la librería. Sigue iniciando. Voy a empezar a adelantar un poco para no comernos el tiempo en solo esto. Ok, una vez que está iniciado, vamos a invocar ya sea el CMD o el PowerShell. En este caso lo decidí invocar por PowerShell.
Una vez que inicia PowerShell, vamos a teclear bash.exe y nos va a redirigir a la tienda, a la Microsoft Store, para poder descargar para poder descargar parte del kernel en nuestro Windows. Vámonos a la parte de buscar, vamos a poner Linux y vamos a descargar Ubuntu. En este caso podemos encontrar a Kali o podemos encontrar una versión Ubuntu más legacy. Y tan sencillo como es darle a instalar. Aquí unos pequeños problemas en el video que vamos a ir adelantando un poquito porque tardó un poco en la parte de instalar. De hecho, una vez que de instalar, comienza, dice adquiriendo una licencia y empieza a descargar Ubuntu. Sigue descargando toda la parte de el Ubuntu y va a realizar la instalación. Lo empieza a instalar, listo. Yo lo traté de invocar una vez terminado. Es un error, no va a funcionar porque te va a decir que todavía no lo tienes, entonces tienes que darle clic en inicio y darle clic en el icono que dice Ubuntu. ¿Qué va a pasar con eso? Va a hacer todo el proceso de instalación del bash en el escritorio de Windows. El paso que sigue es poner el usuario y la contraseña. O en este caso, ese usuario se va a quedar como un usuario root o un usuario principal o un usuario con todos los poderes de administrador, o en el lenguaje coloquial de Linux o GNU Linux es el famoso sudo para invocar a ese usuario. Listo. Vamos a adelantar un poco. Ok, y es lo que les comentaba. Vamos a colocar un nombre de usuario. Vamos a colocar la contraseña. Vamos a volver a colocar la contraseña. Y una vez que sucede esto, ya tenemos instalado el bash de Linux en Windows. Ahora lo que estoy haciendo es mostrar todos los archivos, todas las carpetas que se encuentran en C, en raíz. Ahí con un comando ls, ya las muestra y ahí puedo estar jugando con ellas. Cómo lo estaría haciendo en un kernel de Linux completo. Si bien esta es la parte de la instalación, no sé qué tal les pareció. A mí se me hizo bastante interesante porque pues puedo hacer algunas pruebas que necesito. Como recordarán, yo soy como ambivalente en esa parte. A mí me gustan los dos sistemas operativos. Esa parte es como muy interesante porque cada uno hace cosas que en lo particular me gustan demasiado. Y bueno, viene otra cereza del pastel, algo muy importante, algo que jamás pensé que pasaría y hoy en día está sucediendo. Hablamos de Azure Sphere. ¿Qué es Azure Sphere? Para Microsoft se trata de la primera solución holística para asegurar dispositivos basados en microprocesadores o MCUs. Estos dispositivos son millones de objetos conectados a Internet que se venden cada año y que constantemente son atacados por su poca seguridad. Son una gigantesca vulnerabilidad en lo que se ha convertido el Internet de las cosas, o mejor conocido como IoT, que por sus siglas en inglés es Internet of Things. Azure Sphere no es un sistema operativo,
solamente, sino también es una nueva clase de microprocesadores que ha desarrollado Microsoft, en el cual los fabricantes pueden volverse socios de este proyecto y desarrollar sus propios chips avalados por Azure Sphere. Azure Sphere forma parte de la nueva oleada de chips para los dispositivos, tales como los refrigeradores, los termostatos, juguetes inteligentes, asistentes inteligentes, consolas de videojuegos y autos. También tenemos muchísimos más dispositivos, estoy solo mencionando algunos que se conectan a Internet. A su vez, también es un sistema operativo personalizado pensado en la seguridad de la información de esos microprocesadores. Y bueno, ya lo habíamos comentado en la iniciación, pero es bueno decirles que está basado en un kernel de Linux optimizado para IoT. Microsoft dice que este kernel de Linux ha sido reelaborado con las innovaciones de seguridad que fueron pioneras en Windows. O sea, que están haciendo básicamente es tener toda la parte de seguridad que ofrece Windows, meterla en la parte del kernel y utilizar la seguridad que ya tiene el propio kernel de Linux, para así crear un ambiente sumamente seguro. Microsoft, viendo algo que jamás hubiéramos imaginado, aplicó lo que aprendió de la seguridad de sus sistemas operativos y decidió conjuntarlo en un kernel de Linux para poder ofrecer Azure Sphere. Todo esto que te estoy platicando de los microprocesadores y los objetos que se pueden conectar a Internet y que si son refrigeradores, que si son termostatos, todo esto que estoy platicando se rige y se basa por tres principales cosas. Los microcontroladores certificados de Azure Sphere. Hasta este momento, el único fabricante certificado para poder hacer uso de Azure Sphere es MediaTek con los 3620. Muchos de nosotros habremos escuchado de esos microprocesadores porque algunos teléfonos móviles ya los están utilizando. No quiere decir que ya estén protegidos por Azure Sphere, pero van a poder ser protegidos por el mismo. También necesitamos el servicio de seguridad basado en la nube de Azure Sphere. Si bien Azure Sphere está montado en Azure, en todos los data centers y funge como vamos a decirlo en un modo muy burdo, como el cadenero del antro que te permite entrar o no te permite entrar la información. Él hace toda la validación y ve si es la forma segura o no es una forma segura para llevarlo. Y bueno, todo esto que te estoy comentando tiene un fin o llega a un fin. Este proyecto da como resultado la mejora en la seguridad de los equipos que tienen Windows, de los equipos que corren Office y algún dato muy curioso también para los chips de Xbox. No sé si ustedes recuerden que hace ya un par de años Sony fue atacado y le robaron muchísimas cuentas. Sony no cuenta con un microprocesador y tampoco cuenta con una parte de la seguridad que ofrece Azure Sphere. Entonces, un ejemplo ahí bastante burdo. También, ¿por qué surge esa parte? Digo, ahí ondando para traer toda la información, es en algún casino de alguna parte del mundo, unos hackers entraron a través de un termostato de una pecera y se robaron toda la información que tenía ese casino de sus clientes. Y recordemos que toda la información es dinero. Entonces, punto muy bueno para Microsoft, punto muy bueno para Linux y lo mejor es que están juntos. Bueno, ahora toda la parte de qué hizo Microsoft para poder utilizar este kernel o qué vio en Linux para poder utilizarlo para estos fines que les estoy contando, pues vio la versatilidad de Linux, lo que lo convierte en una solución ideal para Azure Sphere. Microsoft ofrece el soporte tanto al sistema y a los chips
que eso es algo bastante interesante porque ya él cierra la pinza, él es la parte que es juez y parte y permite o no permite ese tipo de ataques. ¿Y cómo se da todo este tema o cómo es que Microsoft de repente saca estas cosas? Bueno, pues Microsoft desde el 2016 es miembro de la fundación de la Linux Foundation, algo que permitió poder sentar a un desarrollador del equipo de Azure en el consejo de administración de la fundación. Los miembros, Microsoft es un miembro platino. Los miembros platino desembolsan $500,000 al año para financiar el desarrollo de GNU Linux. Microsoft no es la única empresa que lo hace. También podemos tener algunos ejemplos como Google, Intel, IBM, Amazon. Y viendo el beneficio que puede obtener las empresas, yo creo que $500,000 de inversión no es nada. Entonces es aquí donde logramos entender la convergencia entre Microsoft y Linux, que ahora que a pasos agigantados se están volviendo uno. Ahora, esta parte es bastante interesante porque, digo, yo he venido hablando de esto en muchos de los podcasts y algunos blogs que he publicado. Hablo del cliente nativo en Linux. Y ustedes se preguntarán por qué en Roberto Correa no hizo su live events con el cliente de Linux. Bueno, oh sorpresa, como es una versión preview, todavía no tiene liberada todas las opciones. Entre ellas, el ser presentador de live events. Pero no se preocupen, tenemos una forma de poder presentarles el cliente. Tenemos una forma de poder presentarles el cliente sin dejar de lado el saber qué hace, cómo lo hace y bueno, se los muestro en un segundo. Este es un escritorio de Linux. La distro que elegí para esto es un Linux Mint Triaica, basado en un kernel de Ubuntu de la versión 19.03. Bueno, esto es lo que yo he encontrado de todas las distros que he estado probando. Esto es lo más similar a un Windows 10. Ustedes díganme si no. El menú, una barra de tareas, todas tus opciones y una barra para la búsqueda. Entonces vamos a buscar a Microsoft Teams. Como su nombre lo dice, está en preview. Bueno, pues ya está iniciada la cuenta. Ahora, pues no nos queda más que tratar de interactuar con algunos de los usuarios. Como no tengo con quién hacer la integración o el demo, vamos a hacerlo conmigo. Entonces voy a buscar, bueno, ya me encuentro aquí. De hecho, podemos encontrar que también podemos buscar a usuarios externos a nuestra organización. En este caso, por ejemplo, voy a buscar a rodo.castro@getcieslatam. Él ya lo resolvió y dice que es un usuario externo. ¿Ok? Como si bien les comentaba, voy a hacer unas pruebas con mi cuenta de GetCSLatam y me dice que soy un usuario externo. Ser un usuario externo nos limita bastante porque no podemos hacer el uso de algunas aplicaciones que podremos ver de este lado. Pero básicamente para la comunicación funciona bastante bien. Una vez que ya estoy dentro, yo puedo recibir el chat, puedo responderle haciendo el uso de negritas y lo va a seguir viendo sin problema.
¿ok? También podemos utilizar toda la parte de los emoticones. Puedo mandar un GIF. Y el cliente de Linux, sin problema alguno, va a recibirlo. Puedo utilizar estas pegatinas. Puedo enviárselo sin ningún problema. Puedo generar un meeting con ese usuario. Un pequeño problema cuando generas los meetings. Había yo encontrado un gestor de correo electrónico llamado Evolution, que haciéndole un par de cosas, los meets que generabas en Teams, que se ven reflejados en la parte de Outlook Online o Exchange Online, podías hacer que se vieran en tu calendario. No sé qué pasó con ese gestor, pero ya ni siquiera puedo loguear una cuenta de correo en el mismo. Entonces, pues no puedo ya ver en el calendario, pero bueno, pues aquí seguimos teniendo el calendario. Entonces podemos ingresar a las sesiones desde aquí. Básicamente creo que no es tan importante esa merma en el sentido de no poder utilizarlo todavía. Yo estoy apostando que ahora que empezamos con un cliente nativo de Teams, pues seguirán más cosas, un Office nativo, un TFS nativo, cosas de ese estilo. Qué bien, existen en Linux de una u otra forma, pero pues nada como llevarlo y auspiciarlo de la mano de Microsoft. Bueno, esto puedo agregar, bueno, no puedo hacer esta parte por la configuración de las políticas que tengo que se tienen en los tenants, pero ayer hicimos una prueba con Rodolfo Castro y yo puedo tal cual arrastrar y arrastrar y colocar el archivo y se puede enviar sin problema alguno. Se guardan siempre se van a guardar en la parte de SharePoint. No importa si es, bueno, si es mío, si es de la cuenta de, bueno, cabe mencionar que todo lo que estoy diciendo no se puede hacer en los usuarios externos, debido a las políticas, pero puedes hacerlo en los usuarios de tu misma organización. Y el cliente de Linux también funciona bastante bien y sin ningún problema. Pues básicamente es toda la parte de la sesión. Espero les haya gustado. Espero sea de su agrado toda la información que les traje, que les sirva bastante. Y pues dejé un tiempo adecuado para un periodo de preguntas y respuestas. Si no tenemos ninguna duda, a las 8:50 cerramos el live. Muchísimas gracias por su atención. Pues yo soy Roberto Correa, mejor conocido como el Bigote de TI, y los espero más adelante. Gracias.